Muchas gracias que están con nosotros el día de hoy en Controversia. Muchísimas gracias en este mes de diciembre muy frío y se le agrega un poquito de lluvia. Bueno, pero no nos vamos a quejar. Es un mes de celebración y la verdad, el día de hoy le agradecemos mucho. Tenemos un invitado muy especial. Es el senador con licencia Omar Obed Maceda Luna. El senador es licenciado de Derecho por la UNAM, maestro del INACIPE en Ciencias Penales y, entre otras cosas, ha ocupado varios cargos como agente del Ministerio Público, ha estado en el SAT y lleva militando en el PRD 27 años. Le saludamos y le damos toda la bienvenida, senador. ¿Cómo está? Doctor, gracias, pues honrado de estar aquí, de estar con su público y pues como bien lo dice, un poquito de frío, pero vamos a hacer que esto sea candente y que funcione bastante bien. Bueno. Mire, realmente el programa está enfocado en una parte de la sociedad que quiere superarse, ¿no? No es nuestra intención que estamos de parte de un partido político o algo, no. Queremos tratar los temas nacionales y invitamos siempre a gente talentosa, inteligente, y ojalá que hagamos una muy buena entrevista. Yo la verdad estoy muy contento que haya venido, con mucho respeto, senador. Repito, honrado por estar aquí en su programa. Y desde luego pues estamos atentos a las inquietudes que la sociedad tenga a través de su persona. Con todo gusto estamos atentos. Ok. Bueno, vamos a iniciar con esta pregunta, senador. Después de que inició el partido hace algunos años, recuerdo mucho la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y bueno, digamos que el PRD inició quitándole la Ciudad de México a otros partidos que ocupaban tradicionalmente el gobierno de la Ciudad de México, y desde entonces digamos que la izquierda no ha dejado el poder, ¿no? Pero bueno, hasta que llegó Morena, y porque se llamaba de otra manera, pero digamos que los dos partidos son de izquierda, ¿no, senador? Sí, bueno, en principio se comparte el origen común. Sí. Morena inicia como movimiento dentro del PRD por allá de 2008, 2010, en 2012 ya se anuncia como tal, un poco más conformado a nivel nacional, y de repente pues los dirigentes o su dirigencia decide abandonar el PRD y se llevan parte de esta situación ideológica y constituyen su propio partido. El PRD efectivamente surge en el 88, tarda hasta 94 cuando Cuauhtémoc Cárdenas logra ganar las elecciones, y de ahí efectivamente ha sido pues una continuidad, primero en el PRD, hoy con Morena, en la cual pues se fue reduciendo la presencia de otros partidos, particularmente del PAN y del PRI. Sin embargo, pues han conservado o retomado en algún momento algunas alcaldías, entonces delegaciones, y pues creo que la Ciudad de México a veces viene a ser el reflejo de lo que ocurre en el país. Así es. Hoy, a raíz de las elecciones del 2021, pues estamos prácticamente a la mitad. Alguien dibujaba así un muro entre las alcaldías y que se está extendiendo, y que a final de cuentas pues la Ciudad de México es particular, tiene sus problemas, pero parece que pues están surgiendo otras opciones distintas a las que hicieron este cambio hace cerca de 25 o 27 años. Senador, cuando se separa López Obrador del PRD, ¿por qué se separa del PRD? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué él decidió hacer Morena y separarse del PRD? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues básicamente fue una situación ya no ideológica,
sino de las perspectivas de entender el ejercicio del poder. Como recordemos, él había sido ya jefe de gobierno, pero al final de cuentas la plataforma y las situaciones más radicales que estamos viendo en nuestro país, pues eran parte de esto. El PRD ya no las compartía por una situación en particular. En el momento en que muchos compañeros, entonces adolescentes o jóvenes, nos pudimos integrar a los ejercicios de gobierno, pues nos dimos cuenta que existe una situación que son las instituciones. Y nos debemos a las instituciones, debemos fortalecerlas, y el caso del señor presidente López Obrador, pues no compartía esta visión. Él buscaba un cambio más radical, tal vez más profundo, pero con quienes habían ejercido ya estos cargos de gobierno, no de elección popular, no de senadores, no de diputados, no de síndicos, no de regidores, sino particularmente quien ya había ejercido el cargo de presidente municipal, alcalde o delegado, o gobernador o jefe de gobierno, entendía que pues algunas cosas realmente eran muy complicadas, porque también tenemos un deber de cuidar el presupuesto y el dinero público. Quisiéramos que alcanzara para muchas situaciones, mas sin embargo, si volteamos al mundo, ningún país ha resuelto esto y se ha convertido en tragedia. Tenemos el caso de Venezuela, de Cuba, por ejemplo, donde la mayoría de la población, no es un secreto hoy con las tecnologías y las redes, que estén padeciendo los desatinos de estas situaciones. Nunca, el sexenio está ya en cuenta regresiva, muy cerca de terminar el siguiente año, y no hemos visto los hospitales como Dinamarca, quisiéramos tenerlos, o por lo menos que hubiera algunas clínicas hospitales en algunas poblaciones. Tenemos poblaciones que todavía no tienen el acceso carretero, no tienen telefonía fija, no tienen cobertura telefónica, mucho menos agua potable, drenaje y salud, que es la situación. Se anunciaba que probablemente iba a haber un regreso masivo de nuestros paisanos, que ya son más de 5 billones en Estados Unidos, que fueron migrantes por causa de buscar una mejor situación, y tampoco la hemos tenido. Teniendo todas estas situaciones que también el INEGI refleja en sus censos periódicos, pues obviamente se establecen políticas de gobierno, y esas políticas de gobierno deben de ser como los estados o los países a los cuales pretendemos parecernos: Canadá, Dinamarca, Finlandia, que son los ejemplos recurrentes, en los cuales existe una cosa que se llaman políticas públicas, y además políticas públicas que rebasan los gobiernos. Y aquí los interrumpimos periódicamente. Cuando el PRD asumió estos gobiernos y entendió que las instituciones son la fortaleza para el desarrollo, no se compartía precisamente la visión con el señor presidente. Aún hasta la fecha implica cambios muy radicales, a veces buenos, a veces malos, pero los resultados que tenemos a la fecha no son precisamente muy halagadores ni de muy buenos resultados. El PRD se ha sumado, como otros partidos, por ejemplo, a esta reforma de la autonomía de la extinta Procuraduría, envolverla en una fiscalía, o la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias. Más sin embargo, tenemos en el sexenio 171,000 ejecutados u homicidios dolosos, como se le quiera llamar, y tenemos muy reciente los jóvenes de Guadalajara, los jóvenes de Guanajuato, estas situaciones que ya afectan la inseguridad en todas las vías carreteras, donde no se puede circular prácticamente después de las 7 de la noche o en penumbra y oscuridad. Sí. Entonces esto requiere políticas públicas. Quisiéramos que por arte de magia, por decreto o por una situación personal se pudiesen cambiar, más sin embargo estas son las diferencias por las cuales las personas que militan hoy en Morena, la dirigencia obviamente, decidió dejar las filas del PRD y continuar su cambio. No nos sentían a lo mejor tan radicales, no nos sentían tan como en algún momento fuimos para cambiar esto, pero nuestra lucha social se hizo institucional, porque en un momento no podíamos seguir siendo siempre oposición ni comportarnos como oposición. Cuando fue el desafuero, ¿se acuerda? Sí, claro. Él era gobernador por parte del PRD, López Obrador. Tenía la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por parte del partido. Por parte del partido, así es.
¿Usted cómo sentía cuando fue esa situación? ¿Cómo sentía que si lo iban a encarcelar? ¿Qué se platicaba en aquel entonces? Bueno, primero había una situación complicada porque realmente no hubiera habido necesidad si se hubieran ceñido a la legalidad. Era Ajá. el tema de abrir una vialidad. Ajá. Y esa vialidad realmente es necesaria, generó un desahogo en todo el tráfico que tenemos en la Ciudad de México. Ajá. Pero precisamente teníamos que seguir un camino institucional. Algunos pensábamos así. Ajá. No era ultranza de decir voy a abrirla y ¿por qué no? ¿Por qué? Porque se afectan otros intereses y porque hay un margen normativo. El Estado de Derecho significa precisamente el respeto a las instituciones. En consecuencia, yo puedo generar un decreto expropiatorio, puedo indemnizar a quienes sean los propietarios. Nuestro registro público de la propiedad y de comercio de la Ciudad de México tiene un antecedente histórico increíble que data de los tiempos de la colonia, y pudimos haber desenredado eso y llevarlo en un margen institucional y de derecho. No había necesidad, pensábamos algunos en lo particular, de que el entonces jefe de gobierno derribara e hiciera por muy beneficio de la población, saltándose los procesos legales. ¿Qué generó esto? Pues bueno, que se activaran las instituciones, particularmente la Subprocuraduría de Delitos Federales, que en ese tiempo estaba Vega Memije, que había sido gobernador. Memije, el famoso Memije. Así es, su procurador. Y la persona que después fue procuradora general, Marisela Morales, fue la que se encargó de presentar esta maqueta. En aquel tiempo lo recuerdo perfectamente, pero no había necesidad. Y eso, volvemos a la primera pregunta, doctor, esa fue las diferencias que marcaron este camino. Lo que poco se menciona y a lo mejor ya se fue diluyendo, pues es que, por ejemplo, el presidente del PRD, Zambrano, fue guerrillero. En su momento él tomó las armas, inició un movimiento armado, y tan es así que en algún momento se le dio hasta por muerto por haber recibido precisamente lo que pudo haber sido una ejecución extrajudicial. Una persona con los antecedentes pensaríamos que llamaría a tomar las armas, la violencia. Sin embargo, finalmente, cuando se entiende el ejercicio político y lo que implica que nuestras decisiones pueden costar desde vidas, como están ocurriendo al no tener una buena política criminal, hasta la pobreza extrema de otras personas, la salud, o en el caso de la pandemia que vivimos, son 800,000 mexicanos que perdieron la vida. Y no es posible, no podemos tomar una decisión personal o particular, porque tenemos que pensar en absolutamente las mayorías y también las minorías que hoy parece que marcan la política y la agenda pública, pero todos deben de tener una voz y todos tienen que tener un resultado. Yo he escuchado unas 20 veces ese discurso que dio el hoy presidente López Obrador en la Cámara de Diputados. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que dijo en esa ocasión el presidente? Bueno, el hoy presidente. Me parece que se refiere a su discurso explosivo inaugural. Cuando fue lo del desafuero. Cuando fue regresando al desafuero y retomando la toma que era presidente Vicente Fox. Pues realmente se estaba despegando un poquito de lo que vuelvo a mencionar, de quienes en algún momento ya estábamos insertos en las administraciones públicas locales, federales o municipales, entendíamos diferente la interpretación. Y estos desatinos pues finalmente afectan a la población. Si yo lo dijera a título personal y particular, aquí que tenemos muy cerca de Ciudad Universitaria, pues bueno, sería un eco, se pierde entre la reserva ecológica, pero implica que estoy generando una expectativa en una parte de la población que a final de cuentas no le voy a poder cumplir. Ese es un riesgo, el tomar una idea personal que es inviable. Y es inviable, puede ser viable, pero requiere una información estadística, requiere antecedentes, requiere una proyección de expertos y especialistas. No los podemos improvisar. Es el tema educativo. No podemos decir, la prueba de PISA no la tomo porque fue neoliberal. Pues no, ahí está. Nuestros jóvenes no saben sumar, multiplicar, dividir, y ya mejor ahí le dejamos, porque los libros de texto tienen errores donde el sistema planetario
o nuestro sistema solar estaba mal presentado. ¿Cómo van a aprender aquí? Y se improvisó por dejar fuera a las personas especializadas en una cuestión pedagógica. Por ahí circula un video donde un padre de familia se descompone el vehículo y dice: habla al carpintero porque es 100% honesto, no sabe de mecánica. Es una situación que a veces algunos pues vamos a recurrir a un taller porque no somos honestos, somos honrados, llevamos al cabo infinidad de actividades, pero hay una especialización técnica. Regresando a esa pregunta del tema del desafuero y demás, pues nosotros particularmente, o quienes hoy estamos en el PRD, pensábamos que se tenía que caminar por la vía institucional, y era tan fácil como un decreto expropiatorio, era tan fácil como una indemnización si se tuviese legítimo derecho para reclamar esto, y la calle se iba a abrir como se hizo antes, como quienes recordamos un poquito cuando no era el eje central ni Lázaro Cárdenas, sino era Niño Perdido. Y por ejemplo, en el tema de la Alameda, recordaremos que la Avenida Juárez no salía así, se le expropió a una empresa de seguros hace muchos años. Las calles del centro histórico también se han ampliado, lamentablemente se perdieron también algunos monumentos. Es una causa de utilidad pública el tramo del periférico en algunos tramos, la parte que tiene el Estado de México y demás, que hay quien tiene el justo derecho y se le tiene que indemnizar. Pero todo esto que generó el foco de atención a nivel nacional, y todo se paralizó porque el centro era el desafuero. ¿Cuántas cosas se descuidaron? Lo que decíamos con el subprocurador teniendo a su cargo una fiscalía especializada en delitos federales. ¿Qué cosas se dejaron de atender? ¿Cuánta gente se le retrasó la administración o procuración de justicia por estar centrados en un tema del desafuero 3, 4 o 5 meses? ¿Cuántos, en el caso de ustedes que son medios informativos, pues estaban ceñidos al tema del desafuero, habiendo a lo mejor otros temas que también pudiesen interesar a la sociedad? Eso es lo grave y ese es el riesgo de tener decisiones sin un conocimiento técnico científico, que no lo tenemos y no lo dominamos, pero hay que recurrir a quienes sí lo detentan, a quienes sí lo tienen. No podemos improvisarnos. El conocimiento ya no es la biblioteca de Alejandría, hoy es muy vasto, nadie lo puede dominar, pero hay especialistas. Las mismas carreras tienen infinidad de especializaciones, la cuestión médica, la cuestión del derecho, por ejemplo. Hoy nuestros jóvenes se especializan en al menos 10 áreas muy fuertes y todavía quedan muchas pendientes que son muy difíciles de que alguien pudiese dominar todas en cualquier área del conocimiento. Yo tengo una duda sobre el PRD. Yo veo algunos partidos, senador, que tratan de jalar gente popular, que tratan de traer gente pues muy conocida, yo veo al señor Zambrano, él es senador. No, ahorita no. Él nada más es el presidente del PRD. Yo lo veo en las, pues lo veo tranquilo, lo veo muy cómodo. No le hace falta un apoyo extra al PRD, que vuelva a sonar el PRD para que con alguna propuesta interesante, con alguna personalidad. Sí, entiendo esa parte. Bueno, el riesgo que tenemos, y me atrevo a hablar de otros partidos, es la crisis que se generó en Nuevo León. Entonces es un gran problema que tomemos. Sí, el PRD en sus estatutos tiene tiempo que está abierto a que haya personas de la sociedad civil, pero precisamente por lo que hoy tenemos, que es un partido que tiende a ser serio e institucional, pues tiene que ser personas que no generen estos desatinos. No es abrir la puerta por abrir o querer abrir una elección por tener un personaje
que guste a la gente. Para eso están las televisoras, están los espectáculos, están los Sí. ratings. El momento en que nosotros volvamos a incorporar o pretendamos basar nuestra política pública, empezamos a tener desatinos, porque con mucho respeto son muy pocos los que han transitado a estos ejercicios de poder. No es imposible, tenemos muchos ejemplos de personajes de la vida. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo en meter a Xochitl Gálvez? El PR, la dirigencia. Ajá, ajá. Bueno, fue una situación que se dio de la siguiente manera: se ensayó en una recolección de firmas de manera electrónica y el pacto era que quien obtuviera de los precandidatos el mayor número de firmas pudiese ocupar o encabezar esta coordinación. Porque No fue una decisión de cúpula, fue una decisión de voto electrónico con reglas preestablecidas y donde todos y cada uno de los protagonistas asumieron esto. Hay quien impugnó, finalmente es un derecho ciudadano, pero las reglas estaban preestablecidas, no fue un acuerdo de cúpula. yo tengo la impresión, senador, que muchas decisiones se están haciendo con el dedo, ¿no? De a dedazo, como le decían antes en el PRI. Exactamente. Salinas de Gortari, que como que había, no lo elegía el partido, sino que era como que recargaba mucho la decisión en el Las anterior bases, presidente. las cuestiones, decisiones populares. No siente que como que regresamos un poquito en esa parte de que le pongo el caso de Movimiento Ciudadano. Yo creo que Movimiento Ciudadano no eligió a Samuel García así simplemente, ¿no? Pienso que se recargó mucho la decisión en Dante Delgado. Sí, no sé qué opinión tenga. Le voy a dar 2 o 3 ejemplos. Claudia Sheinbaum no era mejor política que Marcelo. Honestamente, viendo la carrera de Marcelo, cómo resolvió los problemas durante el sexenio, inclusive de seguridad. Resolvió muy bien las cosas. Yo siento que tenía un peso político Marcelo mucho más contundente y me sentía como más en paz con Marcelo de candidato que Claudia. Claudia casi no habla, no se le ve mucho, perdón por esta situación, pero no hay una situación muy agradable por parte de Claudia, ¿no? O sea, no la veo lista así abusadona para independiente, podríamos decir esto, con una ruta propia. En el Frente Ciudadano estaba Enrique de la Madrid, estaba Beatriz Paredes. Para gobernar un país donde hay problemas como el narcotráfico, 170,000 activos ahí en el narcotráfico, el problema de la deuda, el problema de... Y Claudia ponen esas encuestas donde todos tienen el 5%, 10%, yo las he seguido muy de cerca, y ella trae el 65%, ¿no? Así, parece como que vuelve la elección. De Estado y lo veo en todos lados, o sea, siento que no es el voto o la encuesta, parece que es más... La decisión popular. Exactamente. La decisión de grupo. ¿Qué opinión tiene usted, senador? Bueno, pues la desglosaríamos primero cuando toca el tema de Movimiento Ciudadano. Así, derecho. No, pues por eso vamos a hablar. Anímese. No, estoy animado desde el principio, con un poquito de frío, pero bien animado. Anímese, sí. Primero lo de Movimiento Ciudadano. Bueno, creo que ahí hay una situación que efectivamente es evidente, y es evidente no porque lo diga usted o lo diga yo o lo digan otras personas. Hay impugnaciones fuertes, primero porque su proceso no fue del todo democrático, y cuando se elige por ejemplo, a Samuel García para la candidatura presidencial, se deja fuera a 2 personajes muy importantes de la política de este país.
Primero, por ser mujer, la voy a mencionar, que es la senadora Indira Kempis, que legítimamente tenía que aspirar y a la que sin embargo se le niega totalmente la situación del registro, y también a otro candidato que es Camil Rusek, al cual simplemente se le aducen por ahí cuestiones mínimas y se le evita llegar a esta situación. Por eso, sí, efectivamente, se disfrazan algunas situaciones, decisiones populares o anticipadas. Sería mejor que nos digan, yo he dicho en el INE, ¿para qué tenemos precampañas si ya van a ser decisiones populares? Hoy no solo hay favoritos, sino que, como en el caso de Marcelo Ebrard, ya ni siquiera los dejan contender. El caso de Movimiento Ciudadano no es privativo, es el caso de Morena. Efectivamente, tiene más trayectoria curricular, guste o no, Marcelo Ebrard, desde luego. ¿Y qué evitan? Pues evitan siquiera que se postule, ya ni siquiera le permiten exponer las ideas. Y esto, pues sí, cambia este panorama. Hace 15, 18 años empezaron con este método y lamentablemente ahí sí lo tengo que decir, porque como decía, vamos a decir las cosas de frente, el PRD es el primero que dice, no me gusta la manera en la que elige el PAN, que es a través de consejeros, no me gusta la apertura que hizo el PRI para hacer elecciones internas, entonces vámonos por las encuestas. Y en las encuestas, quienes hemos tenido contacto con ellas, sabemos que si la pregunta la hago al principio, pues voy a tener una respuesta. Si en una encuesta primero menciona a Claudia Sheinbaum, pues obviamente el elector me va a decir Claudia Sheinbaum antes de Marcelo Ebrard, y así voy construyendo estadísticas o encuestas a modo. Las estadísticas van a ser el resultado de las encuestas, y esto finalmente pues decepciona al electorado, porque entonces vamos a regresar a cómo se empezó a ganar en los fines de los 80 y todos los 90, donde decían, ¿por qué sigue ganando el PRI? Bueno, por el gran abstencionismo que había. Al momento en el que vota el 30% de un padrón electoral, pues obviamente el partido que tiene más fuerza, que está gobernando en ese momento, por muchas razones, lleva mano, y es muy difícil porque viene la decepción del elector. Si aquí lo estamos percibiendo y estamos hablando de esto que parecía decisión de cúpula, pues efectivamente lo es. Pregunta en MC por qué no dejaron contender a dos candidatos fuertes con presencia, la senadora local en su estado, y en el caso del candidato Benjamín Rusek, con presencia nacional, y además con un sector que es el campesino, que ya casi está borrado de nuestro vocabulario, que la Procuraduría Agraria está reducida al mínimo y que ya no tenemos una Secretaría de la Reforma Agraria hace algún tiempo, porque se dijo que ya estaba completa esta parte. ¿Por qué se les impide? No sabemos. Hoy tienen una crisis al interior precisamente porque se revierte, explota, y ahí sí pues disminuyen los números en las encuestas. No hay credibilidad. Y vamos a hablar también del frente. Ya hablamos de MC, ya hablamos de Morena, y por qué no está Marcelo Ebrard, pues simplemente porque no se le deja contender. Hoy hablan de que es un periodo de precandidatos, y hay precandidatos únicos. Y el tema de la alianza pues también es un tema controversial, porque pues quien lo encabeza, que es la senadora Xochitl Gálvez, pues ha tenido desatinos que son mediáticos, que son incorporar a personajes no muy gustados, y sobre todo familiares, amigos, y eso va descomponiendo, porque entonces pareciera una situación. Puede ser la medicina que mata al enfermo. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra candidata? Con nombres y apellidos, entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, si sus maneras internas se van pareciendo cada vez más. ¿Quién pierde? ¿Quién es el gran perdedor? La sociedad, los mexicanos, porque de ambas plataformas quedan fuera. Ese es el gran problema. Tienen tiempo para recomponerlo, espero que cualquiera de las dos opciones lo retome, pero se está haciendo más lejano porque están dejando de escuchar. Recriminaban a Claudia Sheinbaum cuando estuvo al frente del gobierno el tema de las mujeres, de las feministas, que bueno, no estoy de acuerdo particularmente en su manera de manifestarse públicamente porque afectan otros intereses y el patrimonio cultural. Pero hay un descontento que jamás
se les dio solución a sus problemas. Ese es el gran problema, porque todos estos movimientos de la sociedad quedan fuera. Y si de este lado tampoco escuchamos, pues ¿qué vamos a tener? ¿Quién queda fuera? La sociedad. Y yo siempre he dicho que el parámetro a quienes estamos dejando fuera es a quienes se abstienen porque no creen ni en uno ni en otro lado. Ese es el gran problema que tenemos que resolver. Ahora, regresando o entrando a lo que es el PRD, donde muchos ya lo daban por muerto, ya lo habían desahuciado, pues pero estamos en una situación de planteamientos realmente que sean responsables. Podemos incorporar personas de la sociedad civil, desde luego están abiertas por estatuto y ha habido esta posibilidad, pero tampoco queremos llegar a los extremos de llegar a las cuestiones que puedan ser mediáticas, de circo, de espectáculo, y que cuando se traducen en el ejercicio de un gobierno, pues no resultan, porque también hace falta esta experiencia y esta visión para gobernar. No digo que sea el privilegio de pocos, eso lo dijo hace mucho tiempo Aristóteles. Antes del Imperio Romano había analizado dentro de la democracia distintas maneras. Qué bueno que le entra esa parte de la historia, porque ahí le tengo 2 o 3 preguntas. Vamos a hacer un breve corte. Senador, si me permite, claro que sí, doctor. un pequeño corte y regresamos. Regresamos a Controversia. Estamos con el senador Omar Obed. La verdad está muy interesante. Él es senador por parte de el Partido de la Revolución Democrática y le estamos haciendo unas preguntas muy interesantes. Una pregunta, senador. En estas elecciones se juegan, pues no sé, alcaldías, presidencias municipales, gobernadores, presidente, etc. Hay mucho que jugar en el 2024, pero el PRD tiene algún tema. Daría la impresión de que no tiene mucha fuerza. Es raro que en un periódico salga alguna declaración. He visto más, honestamente, ¿no? A sí. Movimiento Ciudadano en las primeras planas de los periódicos que el PRD, y yo le hago la pregunta franca. ¿Usted cree que pueda desaparecer el partido? Estuvo en riesgo y estuvo en su peor momento, pero hay que recordar que esta situación también en los 90, cuando el PRI pierde por primera vez la Ciudad de México, cuando empieza a perder estados, cuando se habla que los panistas tenían Chihuahua, tenían Baja California, tenían Guanajuato, y decían, no, totalmente se borró del mapa el PRI. Sin embargo, regresó con Enrique Peña Nieto y gobernó del 2012 al 2018. Yo creo que el partido no está en este momento, lo estuvo en el peor momento de la elección de 2021, pero hoy a final de cuentas se está fortaleciendo, y obviamente de manera institucional. No hemos brincado a las cuestiones histriónicas porque eso produce crisis. Antes del corte hablábamos de Nuevo León, y afortunadamente tienen un congreso, y eso es a lo que hay que abonar, por lo que decía doctor, de que hoy se juegan más que las presidencias, más que las gobernaturas, los congresos locales y la Asamblea de la Ciudad de México. Si no se producen esos equilibrios, ¿qué hubiera pasado si el gobernador de Nuevo León tuviese una mayoría aplastante? Pisoteaba las instituciones. Tuvo que entrar la Suprema Corte a meter orden en ese tema. Después no sabía si eran 2 gobernadores. A final de cuentas, en un acuerdo político renuncia al interino para ya tranquilizar al Estado. Pero obviamente fue la fortaleza de un congreso local el que generó esta situación. ¿Y qué es lo que busca el PRD al sumarse a esta alianza? Mantener estos equilibrios, que las decisiones sean más analizadas,
se escuchen a todas las voces y se tomen las mejores decisiones. Probablemente, porque así, como bien lo dice, es público y las encuestas y las estadísticas que se producen a diario le dan mayoría, un margen mayor al partido que es Morena, quien detenta el gobierno federal, pero se está recomponiendo, y de 2021 para acá vimos que al haber un mayor número de legisladores en este bloque, pues se evitaron la desaparición, por ejemplo, del INE, del INAI que tenemos aquí adelante, y no porque queramos o no. Ojalá algún día lleguemos a países como Italia. En Italia la información es pública, ninguna institución la restringe. Podemos encontrar absolutamente todo lo que aquí tenemos que pasar por un viacrucis de hacer una solicitud de transparencia. Hoy, gracias a la transparencia, todas las páginas públicas tienen cuántas personas están contratadas, cuánto ganan, parte del mobiliario, parte de los destinos, los contratos de la obra pública, de absolutamente todo lo que tiene que ver desde el mantenimiento, la limpieza y demás, o los arrendamientos hoy son públicos. Hay una situación que también fue nota nacional hace algunos días con el gobierno de Quintana Roo, donde se habla de algún contrato. Entonces a eso aspiramos algún día. El tema, por ejemplo, trasladándolo al tema de la Procuración de Justicia, mientras no resolvamos el tema de los feminicidios, van a existir fiscalías especializadas en el feminicidio. ¿Por qué en otros países no hay fiscalías ni anticorrupción ni especializadas en feminicidios? Porque ya superaron eso. El día que un ciudadano o una ciudadana vayan a cualquier agencia del Ministerio Público y se les resuelva su problema, ese día dejaremos de hablar de una fiscalía especializada, porque tendremos efectivamente un acceso a la justicia. ¿Por qué en la Ciudad de México se tuvo que hacer 2 juzgados especializados en Santa Marta exclusivos para juzgar a mujeres? Porque no se había alcanzado esa igualdad, porque nuestra historia contemporánea a veces la olvidamos, y que el voto de la mujer vino hasta los años 50 y que hasta los 30 se hizo la modificación del Código Civil, porque antes el matrimonio era no había manera de disolver, no había manera de divorciarse. Entonces esta evolución de todos estos derechos, de esta progresividad que se llaman instituciones, es a lo que aspira el PRD. Regresando a esa primera pregunta, no podemos ser histriónicos y no podemos volvernos a equivocar de incorporar precisamente personajes de la vida política, incluso de otros partidos, que se asumen como los grandes líderes, incluso como los religiosos que se hacen llamar mesías o enviados de la divinidad, para resolver estos problemas, porque vamos a caer en una cuestión cíclica. Hoy sí tenemos el reproche de la sociedad, a lo mejor por esta gran equivocación de haber aceptado esto, pero nos estamos recomponiendo ya en una cuestión que ya no es ideológica a ultranza, sino basada en la experiencia de estos gobiernos. Senador, discúlpenme que insista en la pregunta, no, la retomamos si es necesario. ¿No siente usted que puede desaparecer el PRD? En este momento no, con claridad lo digo. Sí estuvo en riesgo en el 2021, pero hoy no, porque en varios lugares, en varios estados tenemos candidatos en esta alianza que se mencionaba al principio entre el PRI, el PAN y el PRD. También tenemos compañeros perredistas que las están encabezando, que se darán a conocer por ahí de mediados de enero en materia federal, donde se buscó ese equilibrio. También esta parte de la alianza quiere decir que si el PRD tiene presencia en un municipio mayor que el PRI o que el PAN, va a encabezar el PRD. Si el PRI en algún municipio lleva esta ventaja, la idea es sumarla y que haya estos equilibrios, y que también quien deba de tenerlos lo encabece. Por eso hoy no creo particularmente y estadísticamente que el PRD esté en riesgo de desaparecer. Ya lo peor ya ocurrió, que en algunos estados nos quedamos con registro, eso también hay que decirlo con mucha claridad. Lo peor ya pasó. Hoy la tarea es recomponer en esta elección para tener los porcentajes mínimos y volver a tener las prerrogativas para poder continuar. Hay estados donde indudablemente nunca tuvimos una presencia fuerte, por
podemos hablar de el estado de Chihuahua, podemos hablar de Coahuila, podemos hablar de Tamaulipas, del mismo Guanajuato, de Aguascalientes, de Guadalajara, donde el PRD ha estado en el estado que tenemos actualmente. Ajá. No es algo grave, no es algo que digan va a desaparecer. Hay estados donde finalmente nunca tuvimos, más allá de algunos regidores en los cabildos municipales. Okay. Claro, nos afectó la elección del 21, nuestros registros bajaron considerablemente, pero ese escenario ya no está. Hoy estamos en un periodo de recomposición, pero no queremos caer en esta situación de traer personajes que, lejos de abonar, puedan convertirse otra vez en quienes lleguen al poder y lo ejerzan de manera personal. Okay. En una autocracia, eso es lo que no quisiéramos volver a repetir. Fíjese, senador, que yo me he metido a las marchas. Me he metido así a las marchas. Bien. La última, la del Poder Judicial, que hubo al Zócalo, y ahí pude distinguir dos tipos de personas, nada más, dos tipos de personas. Uno, el que es, digamos, el fifí, ¿no? Sí. Entonces, para entrevistarlo fue muy complicado. Casi nadie quería hablar, como si fuera algo malo. Yo digo que México está evolucionando, ¿no? Entonces yo digo que ya deberíamos de dejar esa práctica de no, yo no hablo. Hay que hablar, ¿no? Hay que expresarlo, ¿no? El que hablaba era el que se veía más, con menos recursos, digámoslo así, ¿no? Y él sí decía y le traía puesta la camiseta y se la ponían. Los fifís, pues, no, con todo respeto para ellos también, todos somos mexicanos, ¿no? Pero ellos no se ponían una playera con una leyenda, pues, iban mejor arreglados y todo eso, ¿no? Yo me metí a esas marchas, me he metido no solamente a esa, he estado en otras. Estuve cuando López Obrador convocó a una marcha, y ahí me metí, y yo pude constatar cuánta gente había ahí, ¿no? Dicen que muchos acarreados, sí hay acarreados, porque yo veo una gran cantidad de camiones ahí. No sé qué porcentaje, porque era una cantidad increíble de gente que había ahí en ese lugar. Yo insisto en que el PRD tiene una oportunidad, más que desaparezca, tiene una oportunidad como de levantarse, ¿no? Y hay algunos aspirantes sueltos. Por ejemplo, Marcelo, a mí me parece un político muy abusado, muy rica su experiencia, muy equilibrado. Por ahí escuché que andaba platicando con Movimiento Ciudadano y algo pasó y no quedaron en nada, ¿no? Pero digo, así como él, pues hay otros gobernadores. Ciudad de México, ¿PRD va a ir solo o va a ir en coalición? Va a ir en coalición. Realmente el acuerdo es en materia federal. ¿Va a ser Taboada? Sí, es el que se ha anunciado como candidato de las tres. Pues del PAN. De las tres expresiones, es panista. Ajá. Se determinó que tiene una cuestión mayoritaria. Ajá. No gustó al otro candidato, ¿Quién era el otro? El del PRI, Czartoryski o... No, de aquí se me olvidó su nombre, así lo hemos de tener presente, ¿no? Sí, pero finalmente... Bueno, quedó Taboada, que ha hecho buen trabajo, ¿no? Así es. Entonces, el tema es que, lo que decía hace rato, si el PAN encabeza aquí, pues lo que queremos es que se respete en algo que el senador Miguel Ángel Mancera ha insistido mucho, y que incluso hay una publicación anterior a esto, es una publicación que es anterior a 2018, donde se habla de un gobierno de coalición, no un gobierno donde sea el reparto del botín, de que yo gané y vamos a ver quién metió tantos votos y nos vamos a repartir. No, el gobierno de coalición que plantea el senador Miguel Ángel Mancera implica un acuerdo previo
elección. Mancera está con ustedes ahorita, ¿verdad? Sí, es el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. Entonces, en este libro que aborda el gobierno de coalición, que es algo que nunca se ha dado en nuestro país, quiere decir que no nada más sea la alianza electoral, porque ese es un gran problema, doctor. Hoy vemos PRI, PAN, PRD para la alianza y vamos todos a votar. Bueno, y la ideología que ya no está tan presente, pero sus programas de gobierno, ¿dónde se van a reflejar al final? Ya nos pasó en el PRD cuando se ganó el estado de Sinaloa o cuando se ganó el estado de Oaxaca, donde el PRD totalmente quedó borrado, siendo que había tenido un importante número de votos. ¿Por qué? Porque no se planteó una coalición. Entonces quien asumió el Ejecutivo dijo, bueno, yo nada más con estos y los demás no. Eso fue un gran problema, y de esa experiencia surge la idea de un gobierno de coalición, que quiere decir, y esto es también lo que hemos insistido como parredistas, a la alianza, que se generen las bases para que en caso de que se gane o donde se gane, incluya a todos los actores políticos y a todas las expresiones, porque si no otra vez nos vamos a volver sectarios. No hay garantía de que cuando se gane incluya a los demás, que es lo que lamentablemente ha pasado. Bueno, yo le comentaba porque, bueno, aparte de Marcelo, hay otros nombres por ahí que están sueltos. Creo que Morena va a ir con Brugada, ¿verdad? Creo va que a ir con Clara Brugada, que nunca ha ganado una elección desde que... primera es con Juanito, que donde la nombra entonces el Congreso de la Ciudad de México, porque el que gana es Juanito. Ella la nombra el Congreso de la Ciudad. Sí, no ganó la elección. Y hoy en la contienda donde se hace la encuesta qué vergüenza eso. con Harfuch, resulta que quien gana es el exsecretario de Seguridad Ciudadana. Ella queda en segundo lugar y hace una maniobra por ahí Mario Delgado para que le toque mujer a la Ciudad de México y en consecuencia quede. Entonces, pues se corre un gran riesgo de que... ¿Movimiento Ciudadano va solo? Sí, me parece que Chertorinsky, buen amigo también a quien mando un saludo, desea ir por su ruta. Ya no le llamo Movimiento Ciudadano, sino Movimiento Chilango. Espero que sea lo mismo y que no tenga esta situación. Y pretende plantear una plataforma alternativa. Ha estado muy activo, finalmente como parte del gabinete de la Ciudad de México del entonces jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, pues tuvo la oportunidad de desarrollar algunos proyectos y son los que prácticamente está retomando para darle impulso. Entonces quiere decir que la cuestión que el PRD generó hoy tiene al menos este candidato. Y no es malo a veces retroalimentarnos de las ideas. No, Taboada es abusado, pero pues hay que compartir ahí el... Sí, el riesgo que tiene Clara Brugada es que nunca ha ganado una elección. Es el gran problema, ¿no? Ahora, y esta, pues, si bien es cierto la maniobra para cambiar de cuota a la Ciudad de México y que sea mujer ante la inminente derrota, porque ahí sí fue muy grave la preferencia para alguien que había dedicado su tiempo y que además, también hay que decirlo, sufrió un atentado de la delincuencia organizada. Hay que valorar su trabajo no en base a que si es de mi partido o no, sino simplemente de sus resultados, y parecía que la Fiscalía se estaba alimentando de la actividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y a muchos hubiera gustado, así como Marcelo Ebrard para encabezar la candidatura de Morena, pues a muchos en la Ciudad de México hubiera gustado que fuera este candidato. Sería contundente, sería contundente. Yo voy a esto, senador. Fíjese que yo no sé, a lo mejor usted, pues es política y todo esto, ¿no? Pero si Movimiento Ciudadano hubiera tenido de candidato para presidente a Marcelo, otro gallo nos cantará. Y honestamente el candidato de Xóchitl Gálvez, desde las gelatinas, ¿no? Y que mencionó eso de las gelatinas, y luego la he visto en infinidad de videos donde ella aparece que se baja de las camionetas. Ahí le falta un asesor o
un asesor, realmente es un asesor, que le diga, mira, aquí no, ¿no? O sea, si voy a Tabasco, López Obrador es de Tabasco, me meto a Macuspana y me bajo ahí y un montón de gente, pues la increpa, le dice de cosas, le saca, y en el video pues se ve como la gente no, o sea, uno que ve ese video, lo vemos mal, por donde se ve hasta. Yo digo, no, yo no voy a votar por así, o sea, se ve que nadie la quiere, man, ¿no? Se ve que nadie la quiere. Y la percepción es importante. No, la percepción y la situación como se comporte, porque a final de cuentas, pues tampoco como candidatos podemos retar a quienes están en contra de nosotros. Eso es importante, creo que ahí tiene la razón, doctor. El tema de la historia de vida, desde Ernesto Zedillo se contaron esas historias de vida. Se contó a este joven politécnico que de repente llega y fue criticado duramente, lo mismo que Vicente Fox cuando dijo que había trabajado en un camión repartidor. Entonces yo creo que también se está abusando de estas historias de vida, donde de repente de la nada surge un personaje y se vuelve hasta ofensivo para quien realmente está en una situación así. Porque basta aquí ir a los alrededores de algún centro comercial, de las personas que día a día están subsistiendo, que están en el autoempleo o en el trabajo informal, y estamos siendo ofensivos mandando esos mensajes. Qué bueno retomar una parte, pero eso no es lo importante para una campaña. Le digo lo de Xóchitl Gálvez porque mira, Red Bull, la marca esta de los toros, está Checo Pérez y por poquito es campeón mundial. Sí, tiene el segundo. Es el subcampeón. Él es subcampeón. Sí. Le ponen a una asesora en comunicación pegada todo el tiempo. Va para allá él y ella va platicando con él. Va para acá él, va al baño él y ella le está hablando a través de la puerta. Le importa, no le importa que lleva la consigna a ella de que él no vaya a decir algo que no esté bien, ¿no? Xóchitl Gálvez, con todo respeto, estoy seguro que ella así quiere como me da la impresión, no lo sé, pero me da la impresión que como que quiere emular al presidente y la verdad necesita más bien un asesor. Bueno, es una sugerencia, ¿no? No sé, cada partido sabe sus cosas, pero ya la he visto en varios videos y donde no sale mal. Y ¿sabe qué? También puede ser peligroso, porque en una de esas la avientan una pedrada, se expone, alguna cosa. ¿Se acuerda de aquella vez? Le pasó a Cuauhtémoc. Le aventaron una lechuga allí en el Zócalo. Sí, cómo no. Y se le estrelló en la cara. Fue una situación penosa, bochornosa. Ya el señor ya estaba grande. Y la gente lo tuvo que cubrir, los que iban con él y todo esto. Yo digo que cuando son territorios del otro, el voto duro, la gente que está así recalcitrante con el presidente, pues es difícil, ¿no? Yo digo, pero... Bueno, es una buena observación y ojalá sus asesores lo tomen en cuenta, y si no los tiene hay que buscarlos. y seguro los tiene. Porque también recordar el caso de la Ciudad de México, cuando Castillo Peraza parecía que iba en ascenso y él solito fue bajando el nivel de su candidatura. El tema de Josefina Vázquez Mota, que también por andar ahí en Tres Marías rumbo a Cuernavaca, en situaciones que al final de cuentas costaron mucho en esa situación. Entonces eso sí lo tienen que apuntar definitivamente quienes están a cargo. Pero hay una buena noticia, porque Enrique de la Madrid se suma como coordinador general de campaña y seguramente pues va a ser
clave en esta Enrique. parte de ir afinando con la cuestión institucional, que a muchos no nos parecía desagradable que encabezara esta alianza por todo lo que representaba y la seriedad también con que está comportando, porque lo importante para hacer una cuestión pública y aspirar a un cargo público es dejar también la cuestión personal, ¿verdad? Yo no puedo mezclar, o se mezcla en lo mínimo las cuestiones, porque está uno dedicado a la vida política y pública. No podemos estarnos generando como si estuviéramos en nuestra casa, porque se pierde la esencia del ejercicio del poder. Claro. Nos rebasa el ego, nos rebasa la soberbia, y eso es lo que empieza a descomponer un gobierno. Alguien hablaba de la corrupción, que nada más es dinero. No, también es asumir un cargo público sin responsabilidad y sin ponerse a la altura. Sí. Mire, ahorita vamos a ir a otro corte. Nada más le dejo planteada una pregunta. De los partidos entre el PRI, PAN, PRD, para mí, quien tiene las personalidades para gobernar este país, con mucho respeto, lo digo, y pues la verdad, pues son los números y son las cantidades y de dónde vienen. Las personalidades las tiene el PRI. Yo eso es lo que yo siento. Ahí hay alguna situación ahí con Beatriz Paredes, el mismo Enrique de la Madrid. Creo que Osorio Chong quería hacer su partido, algo así. Erubiel Ávila, como dice el presidente, los machuchones, ¿no? Claudia Ruiz Massieu, que es una política. La cepa, como se decía antes. Su papá, Don Francisco. Don Francisco, Beatriz Paredes, Beltrones. El PRI es enorme, es enorme, tiene gente para competirle a Morena bien. Y escogieron a Xochitl, ¿no? O sea, yo no Alito escogió a Xochitl. También estamos hablando de un programa sin censuras, entonces no, dígalo bien. Alito fue Alito escogió a Xochitl, ¿no? El asunto. Y algo que yo lo veía hasta con sarcasmo del presidente, era que en las mañanas decían, bueno, tienen cada error los de la oposición, que pues yo les sugiero que se vayan por este lado, y o sea, ya con sarcasmo, ¿no? Entre Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes tenía ideal. Claro, sí, ahorita, pero bueno, ella podía gobernar este país. Hay un tema generacional que también, pues el tiempo es lo que a veces el humano somos muy pequeños dentro de toda esa línea de tiempo, y a lo mejor también la situación no llegó a tiempo, no son relevos generacionales, y pues sí, y más bien sería el tema con Enrique, con el mismo Enrique de la Madrid, por todo lo que representaba. Muy buena, Enrique, muy bueno. La verdad es que para mí es el más preparado, ¿no? De la gente, y qué bueno que está ocupando ese cargo, y ojalá pues que permee y que corrija esa parte. Pero siento que tiene muchos asesores la señora, muchos, se mueve una gran cantidad de gente. Eso de bajarse la camioneta. Bueno, a lo mejor los tiene, pero lo importante, doctor, sería que los empezara a escuchar. Sí, también. ¿Verdad? Porque en eso, bien lo dice, si lo está diciendo es porque es una inquietud de la ciudadanía y que no le reste. Porque entonces, pues, este electorado indeciso, este electorado que a lo mejor se abstiene, pues que está a punto de votar por la alianza, por estos pequeños detalles no lo va a hacer. Claro. Eso, porque esta situación indecisa es la que decide la elección. El voto duro, el que es parradista, en mi caso, lo va a seguir siendo siempre. Sí. El que es panista, el que es priista, el que le va al partido de Morena. Pero en esta situación, esos detalles mínimos creo que son importantes y están a muy buen tiempo
de corregirlos. Hay una tarea grande. Que tenga muchos o pocos asesores no es lo importante, que los escuche. Esa sería la situación. Luego se le borra el prompter, no tiene, anda pidiendo el celular ahí en un discurso enorme ahí. Y si supiera ella lo que es hacer un evento, lo difícil que es hacer un evento y llenarlo de gente y todo, se gasta mucho dinero. Sí, bueno, por eso, continuamos. Sí, senador, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte y vamos a lo más interesante del programa. No se vaya, por favor. Regresamos. Bueno, regresamos a Controversia, donde decimos las cosas como son. Y en esta ocasión estamos con el senador Omar Obed, del Partido de la Revolución Democrática de México, que es un partido donde se inició un verdadero cambio, senador, ¿no? Fue la conjunción, no se lo pudimos atribuir a un solo partido, y eso es también importante resaltar, doctor. El PRD se pudo haber atribuido ese cambio democrático como hoy lo pretende Morena, más sin embargo no, siempre dijimos que fue la sociedad en su conjunto, que ese movimiento que fue el Frente Nacional Democrático supo integrar a todos los sectores políticos, campesinos, sociales, obreros, incluso algunos que habían estado en la clandestinidad hasta ese momento o que habían tomado otra vía en la lucha política. Y el gran acierto de ese frente, antes de ser partido, fue escuchar a todas estas voces. Y en su momento lo reconocimos por muchos años, lamentablemente se fue perdiendo esta esencia en el partido, y al final pues hoy estamos en esta situación ya no tan complicada como la del 2021, y estamos retomando algunas cosas, pero al final de cuentas pues no se lo puede atribuir ningún partido. Y eso también fue el error, me atrevo a decirlo, de Vicente Fox en el 2000, que se asumieron como los mensajeros de la democracia, y que al final de cuentas se ejerció el poder en algunos momentos con soberbia, se dejó de escuchar a estos sectores, y pues vino esa transición tratando de si alguien de regresar al pasado con el PRI, que tampoco fue una situación que trajera paz y estabilidad a muchos sectores y ámbitos del país. Entonces no se puede nadie elegir como que este partido u otro solucionó. Se ha tenido sus errores, sus desaciertos, pero han sido graves. Ese es el tema. Y hoy también el partido que está no puede asumirse como el que viene a revolucionar o incluso atentar contra la historia y calificarme yo mismo como una transformación o una cuarta transformación, porque nos llega a quedar grande el compararnos con algunos de estos personajes. Claro. La prensa la tienen más o menos ustedes, ¿no? Digamos que la prensa en general. Bueno, la prensa ha sido crítica, nosotros desde el principio hemos sido transparentes. Los que hoy se duele el presidente de la República de, entre comillas, ataque, que son los medios serios, también que en su momento fueron muy críticos con nosotros, nos observaron con lupa, y también es bueno porque dentro de todos estos escándalos que hubo en el partido, las personas que hoy están en Morena, pues hubo escándalos aquí que tampoco podemos dejar de mencionar en la Ciudad de México. Por ejemplo, hubo videos, hubo motes incluso, y personas que fueron a la cárcel por fajos de billetes, por cuestiones que se ventilaron públicamente y después en los tribunales. Eso hay que estar bajo la lupa pública. Eso es bueno. Tener solamente pudiésemos tener a la prensa de nuestro lado si nosotros cumplimos efectivamente con nuestro trabajo y la prensa es imparcial, porque es el reflejo de la sociedad. Claro. Algo que siempre he criticado desde que era estudiante y cuando viajaba en el transporte público, porque nos obliga a escuchar la radio, y hoy también el tráfico de la Ciudad de México nos obliga a escuchar la radio, y eso es muy importante, porque yo decía, bueno, ¿por qué nos dice la Suprema Corte ya cumplió, la Cámara de Diputados ya cumplió, la Cámara de Senadores ya cumplió?
¿Por qué nos quieren poner estos comerciales cuando la realidad que vemos en la calle es otra? Entonces, volviendo a los medios, no tenemos nosotros por qué generar, dice el dicho popular, que explicación no pedía culpabilidad segura, y hoy muchos tratan de curarse en salud. Es nuestra obligación, no tiene nada de extraordinario. Yo veía los anuncios de la hoy candidata de Morena, y en la Ciudad de México dice esto, era su obligación mínima, era la obligación mínima. Quienes estuvimos en las instituciones, bueno, antes del SAD estuve en el extinto INE, que hoy es el IFE, o en la Procuraduría General de la República, pues era mi deber investigar delitos, presentarlos ante los tribunales, Secretaría de Acción Penal y hacer los cateos. Desde mi punto de vista no hice nada extraordinario más que cumplir con mi deber. Hay situaciones que se puedan calificar de heroicas, decía alguien, bueno, eso se quedará ya porque servíamos a la sociedad. No tenía yo por qué tener un reconocimiento mayor o menor que el de mis compañeros en toda la República. Estuve en San Luis Potosí, donde ya sabemos cómo opera la delincuencia, y estuve al final 5 o 6 años en Michoacán, Lázaro Cárdenas, que es un tema que hasta la fecha es complicadísimo, pero era nuestro deber mínimo. Ningún servidor público tiene por qué hacerse, es lo mínimo que podía hacer. Y estas campañas, cuando yo goberné, cuando estuve, cuando impulsé, no, señor, usted hizo lo mínimo que le correspondía hacer. Si sirvió, cuando tomamos protesta, dicen que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo reclame. Y perdemos a veces eso. Ese reconocimiento es público, pero cuando la sociedad así, no tenemos por qué emularlo, menos en una campaña de decir lo que hicimos o pretender que por alguna tarea anterior vamos a ser exitosos en la que sea. Claro. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Cómo cree usted que va a ser recordado López Obrador cuando termine su mandato, senador? Pues no. Si usted lo resumiera en 2 palabras. El sexenio de la muerte le sumaría los 171,000 ejecutados por el crimen organizado, los desaparecidos, y le sumamos 800,000 de las pandemias. Es un número increíble. Es un número de el fracaso de las instituciones y reveses por cualquier situación que logremos. Yo como mexicano quisiera que alguien me dijera, mira, aquí te equivocaste, aquí hubo un error, llámese aeropuerto, llámese Tren Maya, llámese sistema de salud, llámese desaparición de fideicomisos públicos. La realidad nos golpea de manera terrible, como el caso de Acapulco. Tenemos un fideicomiso para enfrentar estas adversidades del tiempo, del cambio climático y global. Se impone la realidad, y eso no lo vamos a tapar con ningún discurso público. ¿Y quiénes son los más golpeados? Siempre la gente más vulnerable, la que tiene menos recursos para reconstruir esta situación. Eso es lo terrible. Lo de Acapulco. Eso es lo terrible, Acapulco. Desaparecemos fideicomisos y la historia nos da la razón a quienes pugnamos porque esto no fuera así. Esos reveses se están repitiendo, y va a ser una situación de lo que le decía un Estado fallido. Pues resulta que el Estado fallido, si no es responsable, pues aportó mucho para hacerlo. Senador, ¿no cita usted que México ha crecido mucho de la Ciudad de México? O sea, como que se depende mucho de, no sé, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, a lo mejor 4 o 5 ciudades. En todo el país, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en cada ciudad encontramos el mismo desarrollo. Es un problema histórico grave, y es un problema de estos 300 años que se conocen como del virreinato de la colonia en nuestro país. Lamentablemente, el sistema que se impuso en esos años concentraba en las ciudades las oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque existieron, recordará, doctor, porque a mí me tocó, sí, que en nuestros libros de texto se enseñaban las castas. Sí. Decían tal con tal da mulato, tal con tal da español, tal con tal sí, da criollo.
Esa situación que hasta los 80 se quitó de los libros, pues habla de un sistema de castas. Y un sistema de castas también implicaba que, si bien ya la encomienda había desaparecido, pero una persona que quisiera dedicarse a la abogacía o al ejercicio de la medicina, si no tenía la patente, esto durante 300 años, no podía hacerlo. Estaba obligada, si nació en Hidalgo, a ser minero, si nació en Veracruz, a ser agricultor, y obviamente un empleado mal pagado con el sistema de la lista de raya que tuvieron las haciendas. ¿Cuál era la opción para salir de eso? Huir hacia las grandes ciudades, donde se perdía entre esta muchedumbre, pero se creaban cinturones de miseria que se están replicando. Ese gran problema no se resolvió ni en 1921 con la proclamación de la independencia, ni después en 1910, cuando se inicia la gesta armada de la revolución. Se da por hecho, y todos quienes tenemos un origen, en mi caso indígena, del estado de Oaxaca, pues tienen la situación de que emigrar va a mejorar las condiciones de vida. Y efectivamente, porque si yo me hubiera quedado en mi región, que es la región mixteca de Oaxaca, pues estaría tal vez en Estados Unidos migrando con mis demás familiares. No hay universidades, tiene muy poco que hay secundarias y telesecundarias, y en el hipotético que hubiéramos terminado, ¿en dónde íbamos a ejercer esto? Tenemos en nuestras poblaciones de la Mixteca las agencias del Ministerio Público a kilómetros de distancia. Algunas cosas todavía se arreglan en la capital del estado, y a veces es más fácil venir a la Ciudad de México o a la Ciudad de Puebla que acudir por algunos insumos que para nosotros son de ir a un supermercado. Esa situación, ahí sí hablaría de un proceso histórico que no se ha abordado mucho. Hay 300 años en nuestra historia que están desaparecidos, que también tiene que ver con los contrabandos, tiene que ver con el tema de las piraterías, tiene que ver con muchas situaciones. Y ese desarrollo de esas tres grandes ciudades que siempre son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y que las demás se desarrollaron porque son turísticas y tienen algún tipo de población que llegó, o lo que está generando ahora en Dos Bocas, donde se construye la refinería, y un pequeño pueblo está creciendo de manera desordenada, donde no hay un desarrollo urbano planificado, es producto de la propia idiosincrasia del mexicano. El mexicano en general nos heredaron esto y no hemos hecho por cambiarlo, por romperlo. A diferencia de países en que tenemos una cerca con el que siempre nos comparamos, es con Estados Unidos, donde vamos a cualquier ciudad, grande o pequeña, y encontramos absolutamente lo mismo. Por eso al norteamericano no le es complicado viajar de Nueva York a California, de Utah a Arizona, o de un estado donde haya bosque a un estado árido, porque encuentra todos sus satisfactores en la ciudad que vaya, y todos mantienen un equilibrio y un desarrollo similar. Y eso no lo hemos encontrado en nuestro país, más que en las capitales, que van creciendo y además crecen de manera desorganizada, porque lo único que hacen es recibir la migración de las personas que están en las peores condiciones y que se integran y continúan con una situación muy complicada, donde habíamos mencionado que hay muchas personas como en nuestra ciudad con el autoempleo o con actividades que no les generan el beneficio, el acceso a una situación de salud. Si se enferman de alguna cuestión que tenga que ver con un tratamiento mayor, ya no lo van a poder costear. Le voy a hacer una serie de preguntas. Sí, doctor, con gusto. Nada más, en esta dinámica me gustaría que me contestara más o menos con 2 palabras. Corto, breve y conciso, como decían los maestros antes. Y usted me dice qué es lo que opina. ¿Qué opina de el aeropuerto que se hizo, el Felipe Ángeles? Un gasto innecesario. Gasto innecesario. ¿Qué opina de la intervención del ejército en varias construcciones que se están haciendo? Dicen que va a controlar también el internet, ahora el ejército. ¿Qué opina de la intervención del ejército? Que no debiese haber ocurrido. No debiese. No debiese haber ocurrido.
Él debe de cumplir con su función, que es proteger. Proteger. Pero Porque los resultados tampoco han sido extraordinarios. Tenemos la Guardia Nacional. Y si hacemos el comparativo de aseguramientos de lo que realizaba en los 80 la extinta Policía Judicial Federal, se reducen al menos del 5%. En esos tiempos de los 80, finales de los 70 y 80 o principios de los 90, donde la extinta Policía Judicial Federal tenía a su cargo las tareas que hoy tiene la Guardia Nacional, tenían más aseguramientos de tráfico. Se hablaba de toneladas de cocaína, cargamentos completos en las carreteras. Hoy no lo digo yo, lo dice Estados Unidos, que sigue entrando una serie de mercancía ilícita de droga a su país por vía de las fronteras mexicanas, y no se habla de estos grandes aseguramientos, aún teniendo todo el aparato, la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército, toda la tecnología a su disposición, y unos resultados son inoperantes, o realmente les queda grande esta situación. fíjese que yo escuché fui a alguna de estas pláticas y decían que alrededor del tren, el que va a cruzar del Golfo al Atlántico, el de Tehuantepec, que lo llaman este proyecto, el interoceánico, que a todo lo largo del trayecto se van a poner proyectos industriales y grandes proyectos industriales, y digo, no lo sé, no me consta que haya, pero que pues comenta el presidente que se van a poner, ¿no? Ahí, que no, en toda esa ruta, como detonantes de desarrollo y todo esto. El Tren Maya, ¿no? También el Tren Bala, que lo dejó Peña Nieto inconcluso, después ya lo vino a terminar el presidente. El de Toluca, México, Ciudad de México, Toluca, que dicen que también quieren hacer el de Querétaro, el de México Querétaro, México Monterrey, México Guadalajara. ¿Ese es un punto a favor del presidente o usted considera que no? Las reglas que estudian los economistas, a lo mejor usted me dará o no la razón. Hay un principio que dicen dejar hacer, dejar pasar. Los ciclos económicos deben de ser espontáneos, no podemos forzar un desarrollo, porque ya vimos que la planificación en los estados soviéticos no generó una situación de resultados. No se pueden crear mercados a la fuerza. No podemos forzar a la población a comprar cierto tipo de producto. La economía camina y el Estado se asume como un regulador para que haya reglas, para que si me roban mi mercancía yo pueda detener al delincuente, para que regule la competencia y no haya monopolios, por ejemplo, para que se juegue con esas reglas. El Estado se constituye en este gran regulador. Pero si yo forzo a que efectivamente creo lo que pretendo como el desarrollo de un tren, y digo, aquí a fuerza voy a establecer industrias, ¿como por qué? Si yo vendo pintura y a mí no me queda esa ruta simplemente porque tengo intereses o mis clientes están en la zona de Guadalajara y quieren que mi empresa, que yo abra y gaste e invierta en un lugar donde a mí no me resulta atractivo ni me está generando, entonces ¿qué va a recurrir el gobierno? A abrir los famosos incentivos, desde fiscales hasta condonaciones, hasta inyección de recursos. Y eso es artificial. Los economistas saben este fenómeno. Se cae, porque está planificado desde el Estado. El Estado no debe meterse en estas tareas, sino ser un buen regulador. Si observa, por el contrario, que en esta ciudad, vamos a hablar de Irapuato, por ejemplo, hay desarrollo, bueno, a lo mejor ahí sí planeo. Pero ¿por qué forzar a un Tren Maya? ¿Por qué forzar a un istmo donde nunca ha habido empresa? A lo mejor el de Monterrey, efectivamente, porque hay empresas que hoy ni siquiera están en la Ciudad de México, sino exclusiva, y son internacionales, hablo de internacionales, incluso la que pretende el gobernador instalar, que es Tesla, que están en Monterrey. A lo mejor sí mirar hacia allá, pero ¿qué beneficio tiene construir un tren en la Riviera Maya, por ejemplo?
Es que si hubiese habido ese detonante, la iniciativa privada ya lo hubiera generado hace tiempo, ¿no? Es que mire, yo una vez le he escuchado muchos discursos al presidente y bueno, así como le digo presidente hoy, le dije presidente a Peña Nieto y al que estuvo. Creo entender lo que él quiere hacer porque le pongo el caso de los talamontes, ¿no? Los que están deforestando el país, que está en el sur, en Guerrero, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, todos esos lados, ¿no? El crimen organizado ha ido corriendo a los indígenas de su lugar de origen y los ha ido retirando. Ese problema de mover a poblaciones indígenas, ¿no cree usted que al meter desarrollo al sur pueda resolver en cierta forma su modus vivendi que tenían antes? O sea, el sur siempre olvidado, el más pobre, Guerrero, ahora que ocurrió lo de Acapulco, yo veía las imágenes de saqueo a las tiendas y todo esto, ¿no? Y yo siento que también el crimen organizado se ha ido apoderando de poblaciones enteras, ¿no? También por falta de oportunidades, por la ausencia de la oportunidad de desarrollo. Más bien es la ausencia de la presencia de un gobierno. Ese es el gran problema, porque es como si tuviésemos una pila o un pozo de agua, si sacamos una cubeta, se crea un vacío. Y ese gran vacío lo cubre la delincuencia organizada. El gran problema y el desatino del gobierno de Vicente Fox fue que atentó contra las instituciones de seguridad. En aras de la cuestión política, de los reclamos sociales, desaparece a la Policía Judicial Federal. Pero no la sustituye con nada. Tenía la Policía Federal Preventiva, la PFP, que después fue Policía Federal, que después fue lo que se transformó en Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, pero no lo cubrió con nada. Se creó un vacío de poder. Quito a la Policía Judicial Federal, que está encargada de combatir el crimen organizado, pero a cambio no doy nada. La delincuencia se mueve por otras reglas de la oportunidad. No se mueve, me voy a esperar a ver si el gobierno lo acuerda, ellos toman. ¿Por qué están en poblaciones enteras o por qué han desplazado a grupos completos de personas y de familia? Porque hay un vacío. ¿Por qué en esos lugares donde hay dos desplazamientos, donde ocurrió la tragedia de Tepetixla en el Estado de México, yo no vi que hubiera ahí una agencia del Ministerio Público, no vi que hubiera una clínica del IMSS o del ISSSTE? Porque ese es el desarrollo que se debe de buscar. No hay escuelas, en consecuencia, bien lo dice, están abandonados. Y el caso de Acapulco es un tema muy controvertido, porque de un lado tenemos la zona Diamante, tenemos ese gran centro de turismo y tenemos un cinturón de miseria de las personas que viven en las peores condiciones y que el huracán les viene a agravar esta situación. Entonces lo que crean son vacíos de poder. Vicente Fox desaparece totalmente. Dice, lo que tenemos en este país es que cada sexenio reinventamos las cosas, le ponemos pintura y otras siglas, pero no hay continuidad en las políticas públicas, doctor. Otros países que ya pasaron por nuestras experiencias, porque Estados Unidos, otra vez vuelvo a ponerlo de ejemplo, cuando vemos los documentales o estudiamos un poco su historia, los problemas de la delincuencia la tuvieron en Detroit, la tuvieron en Nueva York, la tuvieron en Chicago, pero hace 40 y 50 años, y en base al ensayo de error la superaron. Dejaron de tener los problemas o no dejaron que llegaran a esta situación de escalada. Lo tuvieron muy grave cuando el racismo permeó en ciertos estados del sur
y hubo personas desaparecidas, hubo homicidios. Está en la película esta de Río Púrpura, no recuerdo cómo se llama, donde habla exactamente de lo que puede ocurrir aquí. Hubo ejemplos de jefes y capos locales que mataban policías de manera indiscriminada. También lo vivió Italia. Hay que recordar los casos que tuvieron, incluso llegaron a los jueces sin rostro y cambiaron. Pero aquí cada vez el Estado se está replegando más. Y bien lo dice cuando dijo, yo digo presidente porque es la investidura, sí, pero entonces hay que decirlo con nombre y apellido. Vicente Fox desaparece a esta Policía Judicial Federal, pero no la cubre con absolutamente nada. Le resta toda la fuerza a lo que era el Ministerio Público de la Federación. De entrada le quita la palabra institución y después reforma la Constitución en el mismo periodo de Felipe Calderón. Y antes al Ministerio Público le decíamos representante social. Muchos no saben que ya se lo quitaron de la Constitución. Antes decía, la institución del Ministerio Público es la encargada de investigar y perseguir delitos. Y hoy el artículo 14, 15, 16 y el 20 y 22 que sostienen, el 21, la Procuración de Justicia dice, el Ministerio Público esclarecerá hechos criminales. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Ya no investiga ni persigue por mandato constitucional. Grave. Nadie ha reparado nuestra norma básica, y si la Constitución está así, en consecuencia volvieron empleados a todas estas personas. Algo de donde yo sí de plano estoy en desacuerdo con el gobierno actual, el federal, es se acaba de morir la mamá del Chapo. Así es. Creo que se murió ayer, antier, no sé qué día, ¿no? La verdad es que me da vergüenza festejar a la mamá de uno de los capos más importantes del mundo, ¿no? Me acuerdo de una escena donde el presidente, ella iba en una camioneta y pues fue a verlo, él se enteró que iba a estar por ahí el presidente y él le abrió la puerta a la camioneta. Yo vi el video. No se baje, quédese, pobrecita. O sea, un diálogo demasiado que no se tiene cordial y además muy familiarizado. Sí, demasiado. Como que si ya se conocieran previamente. Saludos a todos, con permiso, ¿no? O sea, yo no estoy con el narco. Me llama la atención El Salvador con Bukele, porque en El Salvador era insoportable vivir con las maras. Ellas eran dueñas del país, ¿no? Y él en un ratito agarró a todas las maras y las sometió, y ahora el país se ve muy distinto a El Salvador, ¿no? Era un lugar muy malo, caótico. Y ni comparar el ejército de El Salvador con el ejército de México, ¿no? México es enorme, demasiado enorme. Entonces, tiene el segundo ejército más grande de Latinoamérica, más grande, y está propenso a ser todavía más grande todavía. Y si lo comparamos con El Salvador, ¿por qué en México no se ha podido llegar? Entiendo que el narcotráfico ha ido creciendo y bla bla, pero ¿qué hacer con el narcotráfico, senador? ¿Qué es lo que cuál es la solución para resolver el problema del narcotráfico? La solución es lo que hemos insistido en este programa, es las instituciones. Fortalecer a las instituciones. Si yo fortalezco al Ministerio Público como institución, y hoy nada más, fíjese lo que voy a decir, y eso es grave, que el fiscal es el autónomo, el titular de la fiscalía, hombre o mujer, o en el caso de la Ciudad de México, mujer, y de ahí para el Real todos son empleados. Antes la Constitución le daba autonomía al Ministerio Público. Ese es un error, bueno, no creo que se haya sido un error, fue a propósito esa reforma, y despoja al Ministerio Público de su autonomía.
En consecuencia, hoy un Ministerio Público, o quien encarne al Ministerio Público, está supeditado a lo que le digan arriba, cuando anteriormente no ocurría así. Hay países como Ecuador, Colombia, donde ha habido cateos a personajes políticos porque los fiscales son autónomos, no el titular, no el fiscal general, sino los ministerios públicos. Eso es un fortalecimiento de instituciones, lo que hablábamos un poquito antes de iniciar el programa, el servicio civil o profesional de carrera, porque hoy lo grave, y lo voy a decir porque tampoco es una situación de escándalo, es que la Fiscalía General de la República ha estado tratando de orillar al retiro voluntario a todas las personas que tenían experiencia, y además a los nuevos los contrata por 3 meses. Una persona que está contratada 3 meses, ¿qué va a esperar? Terminar el año, no tiene estabilidad laboral. Si no le devolvemos eso a las instituciones, estamos gravemente mal. El tema de salud es igual. Si estamos dando contratos temporales a los médicos, ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de sobrevivir. Tienen que tener primero la estabilidad y el respaldo de quienes detenten la función de sus superiores. Por aquí podemos tener muchos ejemplos y podemos dedicar un programa completo, sí, y hablaría de algunos personajes o jefes míos y los que me antecedieron, que realmente eran verdaderas instituciones en este país, en estos ámbitos de seguridad. Y era algo muy simple lo que en algún momento recuerda cuando nos visitó Giuliani. Sí. Después de una semana aquí, lo resumió en una frase: cumplan la ley. Y además hay que poner una frase de los romanos, que la historia siempre nos enriquece, la historia del occidental. Había un pensador que era Tácito, y Tácito dijo alguna vez: un estado entre más leyes tenga, más corrupto es. Y aquí cada vez creamos leyes de cuanta ocurrencia tengamos. Respeto la inclusión, respeto el hecho de que haya hombres y mujeres, pero se llega y cae en exageraciones en la variación de la lengua, sí, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Respeto, se le va a ir encima el público, pero nos enfrascamos en esas situaciones que son importantes. Yo no digo que no sean importantes, y no digo que no sea importante escuchar a la minoría, pero dejamos de lado los grandes problemas. Disfrazamos eso y decimos que a lo mejor buscando estas situaciones que el país se incendie, y eso no es posible. Sí. Hay reformas en los códigos donde yo estaba viendo un día una reforma y lo planteaban y decía: no, hay que cambiarle en lugar del titular la persona titular, y le decía: bueno, aprovechando podemos reformar tales artículos para fortalecer esto. No, es que nada más vamos a cambiarle los y las. Qué bueno. Y lo demás, lo importante, ¿dónde queda? No sé si tenemos tiempo, le podría contar una anécdota mínima de lo que es esta situación legislativa que se da. En algún momento, viendo las leyes secundarias de la Guardia Nacional, en el debate en una comisión, la de seguridad obviamente, yo insistía en que a la policía se le proporcionara por ley uniformes, botas y todos los incentivos. Y decían: ay, ¿pero por qué? Porque si nos damos vuelta a cualquier sector de policía, alrededor hay 5 o 6 puestos que les venden todo porque no se los proporcionan. ¿Qué genera eso? ¿Cómo apoyamos a los policías que hoy en el apartado B tenemos mexicanos de primera y de segunda? Hay un apartado, el 123, el apartado B y la fracción 13ª, dice que si un policía, Ministerio Público, perito, lo corren, aunque tenga la razón, no puede ser reinstalado y se acabó su vida profesional. Una pregunta muy importante, senador. Sí. En esto de la equidad de género y todo esto, ¿significa que en la Cámara de Senadores la mitad es hombre y la mitad es mujer? La Cámara de Senadores, la de Diputados, y ya se permeó a todos los congresos locales. ¿Igual pasa con la policía? No, la policía, la mayoría de las personas que tienen la vocación de servir son hombres. Hay un 89% de las policías en el país, que son el porcentaje es 89, o sea, por cada
de 10 policías, 8 son hombres y solo 2 son mujeres. Yo veo a las mujeres, con todo respeto también para las mujeres policías, yo digo que cada quien tiene una habilidad especial, ¿no? Para No, algo. debe de haber. Fíjese que, por ejemplo, en tránsito han sido muy eficientes. Me consta, y por experiencia propia. Yo sé que pues, todos valemos, ¿no? Lo mismo, y hay que respetar la vida de todos y todo esto, pero cuando viene un maleante que corre y salta bardas, lleva una arma y corre muy rápido y todo, y pongo una mujer para seguirlo, pues no, fíjese que ahí sí diferiría un poquito. Hubo un asalto hace pues ya 2-3 años aquí en la zona de hospitales. Ajá. Y una mujer fue la que enfrentó y abatió al menos a 3 delincuentes. O sea, buena para la situación de las armas. Cuando estuve en San Luis Potosí con Ministerio Público Federal, una policía federal de caminos, la Federal de Caminos, hubo un robo que no era tan común a una agencia de autos de lujo. Se fueron por la carretera libre a Guadalajara. Ella sola con su patrulla y su R15 abatió a uno de los delincuentes y sometió a los demás. Son valientes, son entronas y son eficientes. Sí, ahí sí, yo estoy de acuerdo. ahí sí, aunque los hombres tienen mayor número en porcentaje, pero las mujeres, aunque son un porcentaje mínimo, me consta que son más. Pero senador, ahí vamos a diferir. Y me han multado, por eso digo que las de tránsito son efectivas, y mis respetos. Cada vez que yo veo un video que no quisiera yo entrar al YouTube, es inevitable. Es inevitable. Los muertitos los ponen los hombres. Bueno, es que es el porcentaje mayor. Los muertitos los ponen los hombres. Pero si nos vamos a la cuestión criminalística, también hay algo muy lamentable, que hoy ya tenemos mujeres incorporadas no solo a las cuestiones de la policía, sino también a labores de sicariato, a labores de la delincuencia organizada. Está creciendo su número y eso pues es grave, porque ahí sí daríamos la razón al gobierno federal. Hay una descomposición social. Que no se haya sabido abordar es otro tema, pero efectivamente donde sí tienen razón, a la mitad, es que hay una descomposición social. Ahora, yéndonos a la parte de la Cámara de Senadores, yo conozco tantos talentos de varones. No dudo que haya mujeres, pero si nos vamos al origen del hombre, el hombre salía a buscar la comida, ¿no? La mujer se quedaba a cuidar a los niños, trabajaban ambos, cada quien con sus habilidades, cada quien con sus... Yo no digo que sea más importante el hombre, no, ni tampoco digo que la mujer sea más importante, pero yo conozco gente muy abusada en la UNAM, en el Tecnológico de Monterrey, en la Ibero, en distintas universidades y distintas personas, y sigue siendo la ciencia, o no será si el lugar donde yo me muevo, senador, pero los grandes profesores siguen siendo hombres. Los grandes, hay un porcentaje, la gente más brillante de este país. Bueno, no quiero generar polémica. Ha habido, pero o sea, si los cuentan. Bueno, ha habido, finalmente eso es cierto y la historia está para eso, pero también ha habido mujeres destacadas, ¿no? Desde Madame Curie y algunas otras que incluso han incursionado en el ámbito científico. Más bien lo que a mí me gustaría, y eso también lo digo con mucho respeto, sí, es que no estuviera acotada la igualdad a una ley, sino soñar en esta sociedad donde los equilibrios realmente se pudiesen dar sin que fueran imposiciones legales. Sí, a eso yo voy, senador. Porque hoy es criticable, finalmente sí, que se acote, por ejemplo, en los espacios de los gobiernos, que digan, pues va a ser mitad y mitad, donde puede haber más mujeres capaces, como también puede haber más hombres capaces. Exacto. Entonces buscar más bien que más allá de la norma las oportunidades fueran parejas.
y que llegaran los seres humanos mejor destacados para evitar el género. Exactamente, yo voy a esto. Sí, porque si no rellenamos por cuota, otra vez caemos en una situación de engaño, porque no está la persona, ahora como se usa ella, persona ya no, la persona más idónea. La persona que más llegue idónea. la persona más idónea y que desaparezcamos esta ley, ya cumplieron su propósito, que nos acostumbremos a que debe ser la persona más idónea y a dejar fuera las cuotas, porque volvemos al tema de los partidos. En el momento en que yo doy cuotas, son imposiciones y se vuelven decisiones populares. Que lleguen las personas más capaces. Esa sería la tarea. Yo he escuchado a Laida Sansores y yo digo, ay, tiene su programa La Hora del Jaguar, algo así. No, yo afortunadamente Dios mío. La escuché Dios mío, hace muchos años y ya dejé de escuchar. No, es terrible eso. Con todo respeto, ojalá que Xóchitl Gálvez pues tome más en serio lo que está haciendo, que no sea una mercadotecnia. Con todo respeto para el señor Alarraqui, no sé si él los asesore en la parte de publicidad o algo así, cómo debe de ser ella. Yo creo que México no merece una mujer una persona, sea hombre o mujer, que tenga que burlona o que ser chistosa, ¿no? Bueno, usted recordará la dama de hierro, Margaret Thatcher en Inglaterra. Claro, no. Fue una mujer que se obligó a las instituciones. Bien. Voy a gobernar, conocida como la dama de hierro, y tenía una política exterior increíble, una conciliación. Claro. Podemos estar o no de acuerdo. ¿Por qué no ponemos una asesora o una candidata de ese tamaño? Más bien, las personas, en este caso mujeres, pues deben de obligarse también a ceñirse a esto. Que también los hombres no demos malos ejemplos y que caigamos en los ridículos o caigamos en lo histórico cuando estamos por alcanzar o incluso detentar un cargo público y lo hagamos sin ningún límite más que nuestra imaginación, porque eso otra vez vuelve al mismo, atenta contra las instituciones. Ahora, no por ello quiero yo dejar a un lado a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no le veo una oportunidad de ser una buena presidenta. O sea, yo honestamente no era la candidata, el presidente la eligió, me queda claro que la eligió él, por un lado está Claudia y por el otro está Xóchitl, que ni la escucho, la verdad. Bueno, en el caso de Claudia, si no la eligió el presidente, dejó que las cosas así fueran, ¿no? Para decirlo de otra manera. Al final de cuentas sí, porque tampoco hay que olvidar el escándalo académico en el que estuvo inmiscuida, que el tema de la que está de moda, ya parece ver quién tiene el mayor o menor plagio o a quién se lo podemos probar o no. Eso es complicadísimo, y en otros países eso hubiera obligado a que se retiraran de la contienda electoral. Hay países como Japón y Canadá donde ha habido suicidios. No quiero orillar a nadie al suicidio, ¿verdad? Pero en otros países representaba una cuestión que no están exentos, pero tiene una situación distinta porque no permiten esa continuidad por uno mismo. Y aquí, mientras no me lo puedan acreditar al extremo, pues nado de muertito y a ver qué pasa. Senador, ya para terminar, porque ya estamos correteados de tiempo. Sí, doctor. ¿Quién va a ganar las elecciones en 2024? Yo espero que el gran ganador sea la sociedad y que sea la alianza. Pero objetivamente, ¿quién cree usted que gane? Al día de hoy, New York Times nos da la ventaja. Un gobierno imparcial, extranjero, determina que tenemos posibilidades de... Xóchitl, particularmente. Xóchitl. Está en el periodo de ser precandidata. Si es la candidata, esperemos que tome ese buen rumbo, por el bien del país. En la Ciudad de México, la alianza, desde luego. ¿También? Con Taboada. Yo voy. Yo sé. Y los congresos hay que probar. Yo sé que usted no por la militancia, no por la militancia, sino por los resultados que se han generado.
Por los resultados. Por los resultados. Pues ahí yo tengo diferencia con usted, pero bueno, yo lo voy a dejar con esta opinión suya. La verdad es que yo estoy muy contento realmente que haya venido. Usted es el experto, usted es la persona que conoce, y pues mucha suerte, de verdad mucha suerte en sus actividades, y que piense que hay mucha gente pobre en México, ¿no? Lamentablemente sí, todos tenemos una historia de vida, pero tampoco debe ser, como yo lo decía, con una historia de vida no se va a cambiar, esto se cambia con los resultados. Con los resultados. Yo le pediría por toda esa gente vulnerable que no tiene que comer, que a veces anda en la calle pidiendo para un pan, para algo, pues se fijaran un poquito en ellos. Esa es una petición muy pues muy sentida. La verdad es que a mí me duele mucho, y decía una profesora que ella siempre cargaba una bolsita de monedas porque tenía que estarle dando a todo el que se encontraba, y llegaba con la bolsita vacía. Dice, pues es que me encuentro tanta gente en mala situación. Políticas públicas que hagan menos grave y menos infranqueable la diferencia social. Y si nos comparamos a 200 años, se ha avanzado mucho y falta mucho por hacer. En un país que antes de la revolución era analfabeta, en un país que antes de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social no tenía acceso a la seguridad social, que no existían las jubilaciones y pensiones, todo se puede mejorar, todo es perfectible, y es la suma de todos. Claro que sí. Las intenciones que tiene hoy Morena a lo mejor las podemos capitalizar de manera concreta, científica, profesional, y las podemos impulsar. Sus ideas no son malas, la manera en que las hacen y las transitan, creo que sí. Sus intenciones, nadie está para que haya inseguridad, pero lamentablemente les falta la capacidad, y para eso creo que podemos plantear una buena alternativa. Claro que sí, senador. Pues muchas gracias por haber venido a programa, a Controversia. Y justamente, pues nosotros despedimos este programa. Mucho se juega México en los próximos meses. Ojalá que gane el mejor, ¿no? Vamos a ponerlo así, que gane. Que el gran ganador sea el electorado, y que tenga un gobierno a la altura que merece, y que nos ayude a revertir un poquito de todo esto que nos duele en el país. Y a ustedes recordarles, ya se debió haber subido la última entrevista que tuvimos con Benjamín Rusek, que es un gran amigo también del programa. Usted está invitado, senador. Vamos a traer otro senador de otro partido. Con mucho gusto. Si usted... o senadora, hay que darle... O senadora. La voz vamos o senadora, para estar equilibrado. Estaría muy bueno traer a alguien. ¿No? Les agradecemos que estén con nosotros. Y bueno, un saludo muy especial y un agradecimiento especial a Humberto Pasos, quien hace posible este programa, y quien sin su ayuda pues no podríamos realizar nada. Muchísimas gracias, y nos vemos el próximo martes en punto de las 5, donde seguramente vamos a hablar de otro gran tema con grandes personalidades, como lo fue nuestro gran amigo y senador de la República, Omar Obed. Muchísimas gracias. Hasta pronto.